le podemos llamar aquí Cristo, nuestro Señor Jesucristo y su camino. Todos los seres humanos tenemos una manera de sentir a Dios. Tenemos como seres humanos hay la capacidad de imaginarnos o de concebir un Dios. Es una cualidad que nos es dada y a veces no sabemos si es cualidad o es una desgracia. Que es el libro sagrado, la palabra de Dios, que marca algunas palabras de nuestro Señor Jesucristo respecto de lo que va a suceder y está sucediendo en este tiempo, respecto de las relaciones que Él establece con los hombres, lo que ha venido a hacer como Dios encarnado según la Escritura, y cómo nosotros vamos a percibir esa relación. Y para evitar confusiones, pues el Señor tiene su palabra que dice así en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 34, y dice el Señor: no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Entonces ahí dice uno, bueno, pero ¿cómo si el Señor ha prometido que nos va a dejar la paz más allá del conocimiento del mundo? Porque dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces aquí lo oímos decir, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y entonces dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué es disensión? La persona disenciosa es la que no está de acuerdo con las decisiones que se toman. Es una persona que nunca está de acuerdo con las decisiones que toman sus autoridades, siempre está discutiendo, siempre está en contra. Esa es una persona disenciosa. Entonces la disensión es algo que es común entre el hombre contra su padre, la hija contra su madre y la nuera contra su suegra. ¿Cuál es la principal causa de la disensión? La soberbia y la desobediencia. No quieren obedecer lo que se les dice, siempre quieren hacer su voluntad. Entonces cuando la autoridad dice algo, la gente está siempre en contra de las decisiones que toma la autoridad. Entonces piensan que la autoridad va a tomar las decisiones que ellos dicen, y esa es la disensión entre padre, madre, hijos y mamá. Actualmente la disensión es algo que está muy, muy latente en las relaciones padres-hijos, y dice aquí, por cuestión de la opinión que ellos tienen y de lo que la palabra de Dios dice. La gente disenciosa nunca va a estar de acuerdo en lo que Dios dice, siempre van a estar de acuerdo en su propia lógica, en lo que ellos piensan. Entonces dice el Señor, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Si el hombre quiere obedecer a Dios, siempre la gente va a querer que el hombre no obedezca a Dios, sino que los obedezca a ellos. Entonces siempre va a haber pleito por eso. Y entonces mucha gente que creemos en Dios, nos que vamos a quedar sin familia y sin hijos. ¿Por qué? Porque ellos no están de acuerdo. Ellos quieren que nosotros tomemos decisiones que a ellos les convenga para que ellos estén bien. Entonces no van a obedecer a Dios ni se van a sujetar, dice la palabra de Dios, porque no pueden obedecer a Dios, ni no quieren obedecer a Dios, ni pueden. El rebelde no puede, no es que no quiera, la esclavitud es siempre la rebeldía. Entonces dice el Señor, entonces el que ama más a su padre o a su madre que a mí, no es digno de mí.
El que ama al hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Quiere decir que va a haber personas que quieran hacer la voluntad de Dios y por la presión de sus familiares van a decidir hacer lo que su familiar quiere. Para que mi esposa no se enoje, para que mi esposo no se enoje, para que mis hijos no se enojen, voy a hacer lo que ellos quieren, porque ellos no van a estar de acuerdo en lo que yo decida si es voluntad de Dios. Entonces dice la palabra que si tú amas más al que opina diferente a lo que dice Dios por quedar bien con ellos, no eres digno de Dios. Vas a estar obedeciendo a la gente. Entonces, la disensión es algo que la gente que está haciendo la voluntad de Dios va a tener que vivir, sí o sí. Va a tener que vivir con el que está en desacuerdo, el que presiona para que se haga lo que él quiere y no se haga la voluntad de Dios. Como quien dice, no puedes estar de acuerdo más con tu madre o con tu padre que con Dios. No puedes estar más de acuerdo con tus hijos que con Dios. No puede estar de acuerdo la suegra con la nuera si una no quiere hacer la voluntad de Dios y la otra sí. No va a haber un acuerdo, no, porque la disensión es eso, es el desacuerdo a las decisiones que se toman por las autoridades. El nivel de autoridad es Cristo, Dios, Cristo, el hombre, la mujer y los hijos. Ese es en línea de autoridad establecida en la Escritura. Entonces los hijos pues no van a querer obedecer a su autoridad si su autoridad quiere hacer la voluntad de Dios. Si la madre quiere hacer la voluntad de Dios, sus hijas no van a querer. Dice, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre. Siempre los hijos no van a querer obedecer la voluntad de Dios y no van a querer obedecer a la persona que quiere obedecer a Dios. Y así es la disensión, es eso, no estar de acuerdo. Pero dice el Señor, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. No puedes estar de acuerdo con los argumentos humanos antes que lo que Dios te ordene. Y cuando tú hagas lo que Dios te ordena, vas a tener disensión con tu familia. Tu familia va a ser tu propio enemigo, dice aquí. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces estás entre la disyuntiva si obedecer a Dios o tener el discernimiento de hacer lo bueno porque Dios dice así, o de obedecer la opinión de los familiares que opinan lo que ellos quieren, y si tú obedeces a su opinión entonces te aceptan, y si no haces lo que ellos quieren se ponen mal. Y entonces tú, por esa necesidad de rebaño, pues vas a acoplarte a la opinión del humano. Entonces dice el Señor por ahí, maldito aquel que confía en el hombre. En el capítulo 16 del libro de Mateo, a partir del versículo 25, dice la palabra de Dios: desde el 24 dice, entonces Jesús, Yahshua, dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Te voy a explicar. Nosotros tenemos la capacidad de hacer planes para dirigir nuestra vida. La mayoría de personas que hoy servimos al Señor, sacados de lo vil y menospreciado, pues nuestras decisiones y nuestros proyectos de dirigir nuestra vida han sido un verdadero fracaso. Entonces el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Es negar la capacidad que uno tiene de vivir por sí mismo, en autopropulsión. Quiere decir que no hay posibilidades
de que el hombre pueda dirigir su propia vida a partir de su propia inteligencia. Entonces dice, el que quiera ganar su vida o salvar su vida, la perderá. ¿Qué perderemos? Nuestra propia capacidad. Tenemos que neutralizarla. Nuestra capacidad de organizar nuestra vida y salvarla no existe en la sabiduría humana. Pero dice, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La persona que se niega a estar siendo guiada por sus pensamientos, sus sentimientos y su corazón, podrá hallar la vida en Cristo y caminar con Él. Porque dice la palabra, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O sea, el hombre puede hacer grandes planes en el reino material, ganar dinero, tener una buena universidad, tener un trabajo que le deje dinero, pero esos trabajos y esas cosas que el mundo le da, si no los deja como basura, perderá su vida. ¿Qué aprovechará que tuviera todo el mundo y riquezas y dinero y bienestar si su alma se va a perder? Porque no está Dios, que es el que salva las almas, porque para eso vino el Señor a la cruz, para salvarlo de esa esclavitud que a veces tiene también el mundo, de esclavizar a la gente con los bienes materiales, estudios, prestigio, sin tomar en cuenta a Dios. Entonces dice el Señor, no pienses que he venido a traer paz a la tierra, he venido a traer espada. Porque la paz de la tierra, cuando Él dice entonces, mi paz os dejo y mi paz os doy, quiere decir que ya el hombre que está en paz con Dios sabe que está justificado en lo espiritual por la fe y que los bienes materiales no son lo importante, ni el prestigio, ni la capacidad humana. Y entonces ya pone, como dijéramos nosotros, los caballos adelante de la carreta y entonces sí puedes caminar. Todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, ¿cuánto tienes tú en esta tierra para pagar por tu alma? Nada alcanza, porque el precio del alma y de la salvación es la sangre de Jesucristo. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su obra. Entonces la gente que no quiere dejar su vida, que no quiere dejar su manera de pensar, que sigue en la disensión que Dios ha traído, pues es un opositor del reino. La gente que no obedece a su autoridad, el que no obedece a Dios, el que quiere hacer su voluntad, pues está en ese mismo tenor. Ahora, dice el Salmo 62, del versículo 11, dice, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagarás a cada uno conforme a su obra. Entonces dice Mateo 16, que Dios pagará a cada quien por sus obras. Pero antes de eso, todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Si tú no renuncias a tu manera de vivir autopropulsiva, guiada por tu propia inteligencia, tus propias decisiones. Hay gente que ha sido llamada por Dios para servirle y lo que ha dicho, no, yo ahorita no. Ahorita tengo que ir a Oaxaca. Ahorita espérense, luego voy. Y de veras ha venido consecuencias en su vida. Cosas reales. Porque no han querido negar su vida. No han querido ser siervos de Dios, negarse a las riquezas, negarse a todo lo que existe acá.
Y entonces Dios dice que Él, entonces vendrá Dios, porque su Hijo, el Hijo del Hombre, vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y dice el Salmo: 2 veces he oído que el Señor es el Señor de la misericordia, pero tú pagas a cada uno conforme a sus obras. Y no tan solo en el día venidero, que es cuando va a venir por segunda vez el Señor, sino en esta misma vida. Los que ya hemos sido llamados para ser salvos por misericordia. Pero sin embargo, los corazones que se han aferrado a su propia sabiduría, a su propio pensamiento, a su propio discernir, a obedecer a Satanás en rebeldía, pues tendrán su pago. Pero hay una oportunidad hoy de que tú entiendas que cuando Dios te llama es para salvar tu alma, no para otra cosa. Y tiene un llamado para muchos, que muchos han cerrado sus oídos espirituales para no obedecer al Señor. Y te voy a decir cuál es el llamado. En Lucas capítulo 15, el versículo 1 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Fíjate, el llamado para ti y para mí fue porque éramos pecadores. El Señor te llama para que le escuches, pero también hay gente que van a ser dicenciosos, que son los fariseos, y dice: y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que ahí habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por las 99 justas que no necesitan de arrepentimiento. El llamado para ti, salvando tu vida, negándote a ti mismo, negándote a ti misma, que seas obediente a tus autoridades, a la palabra de Dios y al Señor mismo, no es para otra cosa, sino para ser usado para ir y rescatar las almas que están perdidas. Si tú te rebelas contra la autoridad y sigues con tu carácter dicencioso, si seguimos discutiendo con nuestras autoridades, queriendo que la autoridad haga lo que yo digo y creyendo que mi opinión es más sabia que la de la autoridad de Dios y la palabra, pues nunca vas a poder dar fruto. Porque dice el Señor: no he venido a poner paz sino espada, a poner en disensión a los desobedientes contra el que obedece. Pero la presión de los desobedientes es bastante para que uno quiera mejor hacer lo que ellos dicen con tal de no tener problemas. Entonces yo tengo que escoger cuál es la visión de mi Señor. Os digo que así habrá más gozo en el cielo porque un pecador se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y otra vez está aquí la palabra que el Señor dijo en sus primeras palabras cuando empezó a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y que fue necesario que Él muriera, resucitara, fuera crucificado, resucitara al tercer día, y que nosotros predicáramos en su nombre el arrepentimiento.
Por último dice: en el versículo 23 de Lucas, desde el versículo 13 dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de ustedes, no he hallado en él, en este hombre, delito alguno de aquello de que le acusan. Mas toda la multitud, después de haberles dicho que lo había llevado ya con Herodes, les dijo en el versículo 16: lo soltaré pues después de castigarle. Y tenía la necesidad de soltarle un ladrón en cada fiesta. Y les dijo: ¿quién quieren? ¿Al ladrón o a Jesucristo? Y entonces ellos le dijeron: crucifícale, crucifícale. Estos son los licenciosos, los que no quisieron negarse a sí mismos, los que están en contra de las decisiones de Dios de haber venido en Cristo para salvarles, los que son sabios en su propia opinión, y los que te van a ti a querer sacar de la voluntad de Dios, como sacaron a Pilatos. Pilatos debió de haber actuado como varón y debió de haber liberado a nuestro Señor. Pero este tibio, por la presión, crucificó al Señor. Y los que no quieren obedecer a Dios te van a presionar a ti de la misma manera, pero si tú no juegas con Dios vas a caer en la misma tibieza que este. Yo mejor me lavo las manos, dijo, pero ni salvó al Señor y dejó que lo mataran. ¿Qué fue lo que obedeció este hombre? La presión de la gente. No se pudo parar por Cristo y no se pudo parar por la verdad. Y así son las gentes que no se van a parar por la verdad, por la presión social, por la presión de lo que sea. Tienes que obedecer a Dios, porque Dios es inocente, porque Dios es puro y es santo y Él murió por ti. Nadie más va a morir por ti para salvarte el alma. Entonces el llamamiento es para que tú te pares por el Señor, creas que el Señor dijo en el capítulo 24: así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hermano, tú no le puedes decir a una persona que es pecadora, que es insurrecta, que es irresponsable, que no hay problema. Porque si tú no le tienes respeto a Dios y les dices la verdad, no te tienes respeto a ti mismo ni te vas a salvar. Porque vas a estar en tibieza. Para que no se enojen, no les puedes decir no. Y hay personas que no saben la palabra no, no la aceptan. Todo quieren que se haga en el momento que ellos quieren. Y cuando tú dices no, cuando Dios dice no, uno tiene que parar. Acostumbrarse a que Dios diga no. Toda la palabra de Dios dice no. No pondrás dioses ajenos delante de mí. Dice no. La palabra primero es no. No hagas lo malo. Entonces la gente cuando le dice no, pues como el licencioso que no está de acuerdo con las decisiones, está la disensión en la propia familia, y por eso dice que los enemigos del hombre serán los de su propia familia. Nadie te va a querer porque seas obediente a Dios. No van a querer comulgar contigo, porque esa disensión dice que la vino a poner Cristo, no la puso el demonio.
Yo he venido a poner disensión entre el padre, la madre y el hijo, el padre y el hijo. Pues esa disensión es normal, te va a tocar que no estén de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque no están de acuerdo no contigo, sino que dice el Señor que no te quieren porque no lo quieren a Él. Nos toca orar, hermanos, nos toca obedecer y nos toca saber lo que dice el Salmo 62, que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Y más vale que nosotros que estamos aquí hagamos su obra. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias porque nos has traído esta palabra, Señor. Pero, Señor, nosotros queremos y pedimos que el corazón de la gente sea tocado por tu Espíritu Santo, para que como Saulo de Tarso cayó del caballo y se cegó y después fue un gran servidor y siervo tuyo, así sean las personas, Señor, que no quieren, que sí quieran, que se entreguen a ti, que vean la bendición de ser siervos y discípulos tuyos, consagrados a tu palabra, de todo aquel que es pecador. Porque así decían de ti, que andabas con pecadores, que andabas con personas que no convenían, pero así dijiste tú también, Señor. A ellos vine porque es mejor que un pecador se arrepienta que 99 que no necesitan arrepentimiento. Y hay que ir por la oveja perdida, Señor. Tú nos has mandado, pero un perdido no puede ir por otro perdido, Señor. No podemos estar perdidos en nuestros propios pensamientos y en nuestra propia manera de pensar y de ser. Si no obedecemos a nuestras autoridades, ayúdanos a ser dóciles a la autoridad que nos has puesto, sea quien sea. Ayúdanos, Señor, a ser dóciles a eso, a ser fieles en lo poco. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén.